Vamos a dividir la presentación en dos partes, una inicial sobre el contexto actual de Bitcoin y los criptoactivos en general y el ecosistema, que es lo que está pasando, destacarlo más rápido porque no voy a poder profundizar, es imposible en 15-20 minutos, pero que os vayáis, los que no tengáis mucha los que no tengáis mucha experiencia o llevéis mucho tiempo con este tema, que tengáis, pues algunas claves que creo que son importantes para invertir en este sector, ¿no? O en este tipo de activo. Y luego estará Patricia. Así que si quieres, Ana, empezamos con la siguiente diapo o imagen. A haceros una intro, evidentemente. Bueno, mi nombre es Javier, soy Head de OTC en Bit2Me. También hago bastante parte de comunicación y formación. Es algo que disfruto muchísimo. Me incorporé en el 2017, aunque Bit2Me es una empresa que lleva desde el año 2014. Es una empresa española que fundó Lady Andrei, que son los que tenéis aquí en la fotografía. Y bueno, en los últimos meses han pasado cosas para nosotros históricas, ¿no? Como es la entrada de Telefónica dentro de la empresa, Inverscore, Fundación Cardano, Inverready, sobre todo por el interés, ¿no?, que despierta todo este mundo de Bitcoin, criptoactivos, blockchain, Web3 y tokenización, que es algo que está en boca de todos y que, está a las puertas, que ha vivido ciclos de especulación, evidentemente, pero que está todo el mundo hablando de ello. Tenemos más de 1 millón de usuarios, más de 2.000 millones de euros transaccionados en 2021 y más de 20 productos dentro de la plataforma, incluyendo el wallet y la tarjeta de Mastercard y la pasarela. Aquí veis a Patricia, que se ha puesto a la cámara, así que aprovecho y te presento. Si quieres, ¿qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Gracias, Javier, muy bien. Un placer repetir webinar con vosotros. Pues el placer es nuestro y creo de todo el mundo que nos ve. Yo estoy deseando escucharte porque sabes un montón de este tema y es algo que tenemos que conocer bien, ¿no? Cuando invertimos en este tipo de activos, más si lo hacemos con la empresa, hombre, si lo hacemos de forma particular también, pero como empresa, pues casi nos da más responsabilidad. Entonces, nada, lo que comentaba, trabajas en Action y eres la head de Tax, ¿no? En la empresa, si no me equivoco. Sí, correcto, sí, responsable de la fiscal, sí. Fenomenal. Pues nada, Action es una empresa que está aquí también en España a vuestra disposición, colaboramos con ellos y trabajamos juntos. Muchos clientes ya son de ambas empresas, así que nada, luego nos contará más en detalle toda esta parte, ¿no?, de inversión a través de empresas en criptoactivos. Pues nada, continuamos si quieres, Ana. Como comentaba, voy a hacer la intro. Si quieres, vamos directamente, aunque aquí veis más desplegado lo que va a contar sobre todo Patricia. Yo me voy a centrar en el punto 1 y, pues Patricia va a hablar de la clasificación, del plan general contable, cómo se dan de alta, cómo se amortizan, deterioran, modelo 721, el famoso modelo 721, 172, 173, luego el tema de los pagos y otros usos, ¿no?, que podemos dar. Así que nada, va a estar interesante. Pues vamos con ello. Bueno, vamos a empezar, si os parece, dividiendo el mercado de los criptoactivos por conceptos. Yo he tardado un tiempo, dedicándole muchísimas horas, no os voy a decir que no, a entender cómo está dividido el mercado de los criptoactivos, que hay más de 25.000. Entonces, claro, uno llega a este mundo y dice, y aquí, ¿cómo diferencio y en qué me puedo basar para ubicarme en una posición o en otra? En la siguiente diapositiva, Ana, si quieres. Aquí tenemos diferenciados por 3 bloques, a grosso modo. Evidentemente faltan miles y miles de criptomonedas y de tokens y de proyectos, pero quiero que os vayáis con una idea clara, que esto es importante. Cuando hablamos de blockchain, hablamos de inversión en criptomonedas, tenemos que diferenciar lo que es Bitcoin, no por capricho, ni porque haya gente que diga, no, yo es que he entendido mejor Bitcoin que otros, y no es por eso. Porque Bitcoin tiene unas características, unas propiedades emergentes del propio activo que lo hacen ser muy especial. Y lo más importante es saber que es un proyecto, es un protocolo, es una criptomoneda que no depende de terceros. Solamente el hecho de que no dependa de terceros y que las propiedades emergentes del activo en cuanto a seguridad y descentralización son irrepetibles, porque sin hacer una puesta en marcha de marketing, de comunicación, de publicidad, es imposible que se dé a conocer un proyecto de estas características a día de hoy y que pase por encima de otras criptomonedas. Por ese fundamento ya tenemos claro
que una cosa es Bitcoin, que de hecho lo vemos con el mundo institucional, lo que está ocurriendo, que están aplicando para tener un ETF spot de un activo real, en este caso digital, como es Bitcoin, y luego tenemos plataformas, que son las altcoins, que son activos que básicamente lo que permiten es construir sobre una arquitectura, una serie de soluciones de piezas de software para utilizar esa cadena de bloques, la famosa blockchain, para intercambiar activos representados, por ejemplo, activos financieros, activos inmobiliarios, NFTs, tokens y otro tipo de construcciones. Ese es su leitmotiv, ese es su objetivo. Y cómo no, la tercera columna, que son las stablecoins, que serían monedas referenciadas a monedas fiat, monedas que todos conocemos, el euro, el dólar, cualquier moneda estatal, donde el hegemón o la moneda que tiene más peso es más importante, evidentemente, es el dólar estadounidense. Pues lo que han hecho algunas empresas es utilizar la tecnología de Ethereum, que es una de las altcoins, y representar dólares que tienen invertidos en activos reales que son muy líquidos al corto plazo, para permitir que las personas que utilizan la red de Ethereum puedan transferir tokens que tienen el valor del dólar a través de Internet. Esa es la idea. Entonces tenemos tres bloques. Tenemos Bitcoin como un asset class, tenemos las altcoins como plataformas que compiten entre ellas, esto también es importante saberlo, y que algunas, yo creo, sinceramente, que van a triunfar, pero muchísimas acabarán desapareciendo, y esto hay que tenerlo en cuenta. Y luego están las stablecoins, que dependen y tienen un riesgo desde el punto de vista, sobre todo, tecnológico y regulatorio. ¿Que hasta ahora han funcionado bien? Sí, pero algunas, como el caso de Terra Luna, pues dejó de funcionar. Entonces, que tengamos clara la posición, ¿vale? De cada una. Ahora, con esta idea, luego tú cuando entras en este mercado, ya dices, vale, cuando estoy en esto, sé en lo que estoy. Entonces ya vas tomando o dando los pasos que corresponda y con los que tú te sientas seguro. Pues seguimos, Ana, si quieres. Voy a hablar, brevemente del contexto macro y de por qué Bitcoin es importante. Pasamos a la siguiente. Y en ese sentido, yo siempre me apoyo en una presentación, en un vídeo que tiene Ray Dalio, que es el CEO de Bridgewater, uno de los fondos estadounidenses más importantes del mundo, donde nos enseña el auge y caída de los imperios desde el siglo XV. Hoy lo que os traigo solamente es el auge y caída de un imperio que dura entre 80 y 120 años. Aquí veis una línea desde la izquierda que pone nuevo orden y un declive en la parte de la derecha, que es cuando termina ese ciclo, ¿no? Entonces pasa por diferentes fases. Tenéis del punto 1 al 8 el momento en el que estamos, en la fase de crecimiento, de despliegue, que podríamos ya ponerlo desde 1944 al 71, del 71 al 2008 y del 2008 en adelante, con la crisis de Lehman Brothers y Bear Stearns. Entonces, ¿en qué punto estamos ahora? Pues yo creo que estamos en el 14, 15 más o menos, ¿no? Que es deudas gigantescas, impresión de dinero, conflictos internos en los países, no solamente en España, sino en todo el mundo, pérdida de reserva mundial, ¿no? Ese deterioro, esa pérdida de confianza que ha habido en el dólar durante todos estos años, pues que se va deteriorando. Luego los líderes, pues hombre, Joe Biden no es que sea el tío más que le seguiríamos todos hasta el fin del mundo, de no se va. Y luego, pues, entonces, ¿qué ocurre? Que en ese escenario, en el año 2008, 30 años antes, ya había un grupo de personas que son los famosos cypherpunks, matemáticos, criptógrafos, programadores, que estaban trabajando en una solución que funcionara sobre Internet y tuviera las propiedades y funciones del dinero, que eso es Bitcoin. Entonces, pasamos a la siguiente. Ahí estamos. Entonces, Bitcoin. ¿Por qué Bitcoin es tan especial? Aparte de lo que he dicho en la primera diapositiva, donde diferenciaba de las altcoins y de las stablecoins, tenemos que pensar que Bitcoin no depende de terceros. No existe un solo activo en el mundo, a no ser que tengas oro en la palma de tu mano, en la que un tercero no dé fe, no dé derecho a acreditar que tú eres el propietario de un activo. Hablo de una cuenta bancaria, hablo de acciones, hablo de fondos, hablo de un inmueble que lo tienes en el registro de la propiedad. Entonces, esos activos dependen del beneplácito de un tercero para decir que son tuyos. En el caso de Bitcoin no es así. En el caso de Bitcoin, con recordar 12 o 24 palabras, eres el propietario absoluto de un activo digital escaso.
Eso es algo que cambia literalmente cómo nos organizamos socialmente. Pero esto, claro, lo tiene que entender la gente y tiene que pasar tiempo. Cambia el derecho de propiedad en ese sentido, porque no habíamos conocido nada igual hasta ahora, y menos digital. Ya digo, el oro sí, pero era físico, y el que sea físico le limitaba en ese sentido. Es propiedad objetiva, porque es una parte de un todo, los 21 millones de unidades que van a existir. Si tenéis preguntas, que alguien ha levantado la mano, por favor, guardarlas, y al final de la presentación, que hagamos los dos, para no quitar tiempo a Patricia, las respondemos. Es de acceso global, puedes acceder desde cualquier parte del mundo, pero es que no necesitas ni siquiera llevarte un papel con las palabras. Memorizas las palabras, que yo las tengo memorizadas las mías, me voy a otro país, pongo ahí mis palabras y tengo acceso a mi patrimonio. Patrimonio portable. Si vives aquí en España, pues por fortuna tenemos un país que está bien, pero si vives en un país en el que te tienes que ir, te puedes llevar todo tu patrimonio. Es inconfiscable. En el momento en el que tú custodias tus claves privadas, no hay un tercero que pueda quitártelo. Esto es tremendo. Y esto tiene consecuencias políticas y jurídicas muy profundas también. Está protegido por criptografía matemáticas, es transparente, es auditable. Podemos ver a tiempo real cuántos Bitcoin existen y qué cantidad está en circulación, y sabemos por matemática pura que van a existir 21 millones de unidades. Es decir, tenemos una parte de un todo. Esto es también algo muy importante en el dinero. Pues seguimos. Sí, va a estar grabado. Josías, lo vamos a grabar y os lo enviaremos. Así es. Igualmente también, si tenéis algunas preguntas, las queréis dejar puestas en el chat, lo podéis poner por ahí y las recogemos luego, y así podéis ver si tenéis alguna común con los demás participantes, ¿vale? Para el final del webinar. En esta gráfica, gracias Ana, en esta gráfica lo que veis es una cotización de Bitcoin desde el año 2011, y a mí me gusta mucho esta gráfica explicarla, que son como montañas y lagos, ¿no? La montaña pues es lo marrón y los lagos es lo azul. Entonces, ¿qué pasa? Que veis ciclos, veis como valles que se llenan de agua, de agua, porque es la fase de acumulación. Y luego vemos cómo se rompe y sube. Entonces, tiende a comportarse en ciclos a los que muchos conocemos desde los medios de comunicación como burbujas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que veis que esto no sucedió una vez y dejó de pasar, y que cada vez los ciclos te van dando precios más altos. O sea, no es que se repita la misma cotización un ciclo tras otro, sino que cada vez hay un ciclo que tiene una cotización superior, tanto los mínimos como los máximos que se alcanzan. Y eso, ¿por qué es? Básicamente por lo que hablábamos antes, por esa escasez de 21 millones. Entonces, ahora estamos en los $44.000, un poquito por encima, 42.000 me parece. O sea, por encima de los 40.000, en 42.000. Y lo que está pasando en el mercado ahora es tremendo, ¿no? No voy a profundizar porque tampoco hay tiempo en lo que significa el halving, pero el año que vienen varios eventos que históricamente, si veis ahí las líneas que pone halving, cuando se han producido esas reducciones de introducción de nuevo Bitcoin a la red, de esos Bitcoin que están en circulación, al haber un shock de oferta y al mantenerse constante la demanda o aumentar el precio que ha hecho, se ha disparado, se ha ajustado el precio a la demanda que había y a la oferta disponible. Pero es que lo que viene ahora no tiene nada que ver con lo que hemos vivido. Lo que viene, digo, en 2024. O sea, vamos a un cambio muy grande desde mi punto de vista. Esto no es consejo de inversión, pero vamos a un cambio muy grande desde mi punto de vista, que podéis ver en la comparativa con cualquier otro activo, ¿no? O sea, ahí tenemos la gráfica del precio, cómo se ha comportado, y aquí lo comparamos con el resto de activos. Si os fijáis en el cuadro, el primero, en la parte de arriba que pone Asset Class, pone Bitcoin. Y a la derecha, en donde está redondeado de color rojo, os pone la revalorización anualizada, incluyendo los años en negativo que tiene este activo. Es decir, si tú mantienes Bitcoin y no lo vendes nunca, en estos 14 años, habría tenido una revalorización anual de un 155%. No es comparable a ningún otro activo en el mundo. ¿Es volátil? Por supuesto que es volátil, pero tenemos una volatilidad con una tendencia clara. Entonces, sí que es verdad que tiene años muy malos, por ejemplo, el 2014, el 2018 y el año pasado fue un año muy malo, pero este año ya tenemos más de un 100% de revalorización, y quedarían 2 años más si se cumple el comportamiento de los ciclos anteriores. Pero es que a eso le tenemos que sumar lo que viene ahora. ¿Y qué es lo que viene ahora? La adopción institucional del activo. ¿Qué significa la adopción institucional del activo? Os hago una pequeña intro.
hasta ahora, las gráficas que habéis visto y los precios los ha logrado el mercado minorista. El mercado minorista sin que haya una regulación, sin que haya una normativa, sin que haya vehículos de inversión tradicional que den paso y den pie a que un inversor institucional pueda comprar. Mira, Gabriel, qué contento se pone. Entonces, estamos hablando de que la capitalización, el market cap que tiene Bitcoin hoy son 850.000 millones de dólares. Estamos hablando de que el oro, con el que se compara habitualmente Bitcoin, tiene un market cap de 12 billones, unos 12 trillion en inglés. Pero es que ahí es donde paso a la siguiente para que veáis este cuadro. ¿Por qué es tan importante por lo que nos va a contar además Patricia si tenemos una empresa? Porque en enero, entre el 5 y el 10 de enero, se van a hacer las próximas revisiones de la aprobación de los ETF en Estados Unidos. ETF al contado, ETF spot. Eso significa que todo el patrimonio institucional tradicional, hedge funds, family office, fondos de inversión, banca privada, que tienen trillones y trillones manejados por BlackRock, que lo estáis viendo ahí, Bitwise, Bane, Wisdom Tree, todas estas empresas van a poder reubicar, recolocar fondos de sus clientes en un activo matemáticamente finito. Si a eso le sumamos el halving que he comentado y le sumamos una bajada de tipos de interés potencial que viene el año que viene con una posible crisis financiera que haga que los bancos centrales tengan que volver a inyectar dinero, pues claro, todos estos factores nos hacen ser muy positivos. Entonces, os quería hacer esta entrada antes de pasarle la pelota a Patricia. ¿Por qué? Porque es importante que entendamos como empresa qué decisiones podemos tomar o qué alternativas tenemos ahora que los institucionales van a entrar en este mercado con tanta fuerza y que tenemos al mismo tiempo un exchange de confianza en España que ha cumplido con toda normativa, que tiene un seguro de custodia, que damos servicio en español, que te atendemos por teléfono, que te ayudamos con todo lo que necesites y que además tienes todo el asesoramiento contable, jurídico, fiscal que necesites, ¿no? Con colaboradores. Entonces, si tenéis preguntas o esta es la intro que quería hacer, por favor guardarlas, al final las vemos y continuamos si quieres. Sí. Una cosita antes, recordaros que tenemos, por los que habéis entrado tarde, que veo que ya somos más de 100, bueno, agradeceros los que estáis y tenemos unas encuestas activas, ¿vale? Las podéis ver en la parte lateral, si no me equivoco, todavía están activas y os invito a que las contestéis también para que entendamos un poquito la necesidad y lo que conocéis o no conocéis sobre el tema que va a tratar ahora Patricia y así ya puede orientar también un poquito más el contenido. Pues por mí fenomenal y nada, lo dicho, pues Patricia, todo tuyo. Perfecto, muchas gracias, Javier. Pues, ¿podemos ver cómo van las encuestas, Ana? ¿O están? Sí, mirar, vamos a ir proyectando los resultados, las pongo visibles, que ahora veo justo que os estáis metiendo todos. Genial. Las vas viendo, ¿no? Vale, y la última la pongo ahora visible. Vale, aquí tenemos la contestación. La mayoría tenéis experiencia en cripto como particular o como empresa. Luego también veo que está ahí a mitad si invertís en acciones, en activos tradicionales. Aparte de las criptomonedas, está saliendo parejo. Luego la parte de la operativa, la mayoría es inversiones de especulación. Y la mayoría de vosotros no habéis hecho un cierre en la parte de tu empresa con criptomonedas, así que habéis venido al webinar adecuado. Te dejo, Patricia, ya con ello. Vale, perfecto, gracias. Pues muy bien. Con esta información pues podemos ubicar más todas las dudas que os puedan salir, ¿no? Con lo que sería el cierre de cripto si tienes una empresa y has invertido, ¿no? Como idea inicial, pues lo que quería comentar es que estamos muy acostumbrados, ¿no? A ir que hay una inversión por parte de personas físicas en criptomonedas, en Bitcoin, pero también hay muchas empresas que se están animando y también están utilizando criptomonedas tanto como vía de inversión como incluso para realizar pagos
a sus proveedores, realizar transferencias con criptomonedas o incluso, como veremos, si existe la posibilidad incluso de pagar a sus empleados con cripto, ¿no? Entonces queríamos explicar en España cómo se tendría que encuadrar, ¿no? Porque muchas empresas estarán preguntando si yo compro, por ejemplo, Bitcoin y a través de la empresa, pues tengo que tener una wallet de empresa propia, ¿cómo me va a reflejar en lo que sería el balance contable, ¿no? Si sabéis, en un balance, si estamos más acostumbrados a una inversión financiera, pues tendríamos esos activos financieros en lo que sería el activo, ¿no? Que es la parte donde tú tienes tus inversiones, que bien puede ser en inmovilizado de cualquier tipo o, por ejemplo, financiero. ¿Cuál es la clasificación que tenemos con las criptomonedas bajo nuestros organismos reguladores? Pues aquí lo que tenemos es que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que es el ICAC, pues lo que estuvo regulando en diferentes consultas que se hicieron desde el año 2014 y la última más reciente que tenemos es de 2019, es entenderlo cómo clasificamos en función del tipo de empresa que somos y a lo que nos dedicamos y con las criptomonedas para saber cómo lo tenemos que contabilizar en nuestro balance. Entonces tenemos un grupo que por lo que hemos visto en la cuenta sería donde estaríais la mayoría de vosotros, ¿no? Que es inversión en cripto, cobro de bienes y servicios en cripto, pago de proveedores. Ahí lo que tenemos es que, a diferencia de un activo financiero, lo que se le ha dado por parte del ICAC y también por organismos internacionales es la calificación de inmovilizado intangible, que puede resultar un poco extraña por ciertas cuestiones que luego veremos, pero es la clasificación contable que tenemos. Son las cuentas 207, que luego veremos cómo se pueden tratar los diferentes movimientos con ella. Y en cambio tendríamos otro grupo, que para este webinar sería un poco más minoritario, porque es quien su negocio principal es la compra-venta, ¿no? De criptomonedas o la emisión de un token. Al final es lo que nosotros conocemos generalmente como los exchanges, ¿no? Es decir, quien realmente opera como actividad principal con criptomonedas y no como una vía de inversión o como medio de pago. Entonces, hecha esta primera clasificación, pasamos a entender un poco más lo que sería, vale, estamos a puntito de cerrar el año, ¿qué necesitamos conocer si durante este año una empresa ha comprado criptomonedas? Nos centramos primero en la parte contable y luego vemos las diferencias, ¿no? Con la parte fiscal. Entonces, centrándonos, por ejemplo, en el primer bloque, ¿no? Que es el que considero que más puede interesar, si lo tenemos calificado como un inmovilizado intangible, pues se tendría que haber dado de alta el coste por el que se compró. La valoración inicial es lo que pagábamos por ejemplo, una cantidad de Bitcoin concreta, más las comisiones que se pagaron también para su compra, ¿no? Una de las cuestiones que también nos preguntan mucho es, ¿se puede amortizar este activo intangible? Sí, porque al final, como sigue la normativa contable de cualquier activo intangible, aunque pueda resultar un poco extraño, porque al final la amortización es recuperar la pérdida de valor en el tiempo, cosa que generalmente pues podrías tú estar aumentando el valor en cierta moneda y en cambio darte la posibilidad de llevarte a gasto parte de su valor, pues tenemos la posibilidad de contablemente un 10% de amortización, si bien fiscalmente es un 5%. Eso es lo que quiere decir que cuando se vaya a hacer el cierre fiscal, habrá la mitad de la cantidad no podrá ser deducible fiscalmente. Luego pasamos a lo que sería el deterioro. El deterioro se puede realizar, se debe realizar, de hecho, ahora a final de ejercicio, tienes que ver cuál es la valoración que tiene a cierre de ejercicio para ver si hay que hacer un movimiento contable para llevarlo a gasto de deterioro, si bien en este caso, como cualquier activo intangible, fiscalmente no será deducible hasta que se venda la criptomoneda. Tenemos esa diferencia, ¿no? Luego otra cuestión que también se puede preguntar, ¿no se puede revalorizar? ¿Puedo aumentar el valor? En este caso no. A diferencia de lo que un poco vienen a decir las normas súper recientes internacionales de contabilidad en Estados Unidos, las GAAP,
de momento nosotros seguimos bajo una calificación estricta de inmovilizado intangible que no permitiría esa posible revalorización. Y luego, ¿qué es lo que pasa, no? Cuando doy de baja esta criptomoneda, es decir, porque he invertido en ella, la vendo o la utilizo para pagar una factura de un proveedor o alguna transferencia internacional para pagar también o recibo. En este caso, cuando la doy de baja de mi balance, la doy de baja en coste real y lo que hago es considerar ese beneficio o esa pérdida que me generaría la baja, ¿no? En el balance, irían a las cuentas de beneficio extraordinario. Es decir, no van dentro de nuestra cuenta de pérdidas y ganancias como el resultado, no va a una cuenta 700, ¿no? Que es como los ingresos que tengo por mi actividad ordinaria, sino que sería como un beneficio extraordinario. Entonces es bastante importante esas diferencias que tenemos. Cuento un poco por encima, pues si tuviéramos el caso, ¿no? De alguna sociedad que tuviese la otra calificación, es decir, que su actividad habitual fuera comercializar con criptomonedas, y en ese caso tienen que tenerlo contabilizado como existencias, ¿no? Que es otra partida dentro del balance. Aquí en este caso, por ejemplo, la emisión de alguna moneda, el coste que tenemos que tener en cuenta es lo que ha costado su desarrollo, todos los costes. La amortización no es posible en este caso, igual que con cualquier existencia. Y aquí en el deterioro se tiene que hacer un test de deterioro de las existencias para comprobar pues, si el valor razonable a cierre del ejercicio es inferior o no. Y en este caso, en la normativa fiscal, pues, si tienes un gasto que llevas a la cuenta 693, fiscalmente también será deducible. Es decir, esa pérdida sí que te la puedas aplicar y tributar menos por ello. De igual modo, las revalorizaciones no son posibles, y a diferencia, ¿no? del caso anterior, aquí, como es tu actividad principal, contablemente en pérdidas y ganancias, pues iría una cuenta 700. Todos estos movimientos es muy importante que antes de cerrar el año, pues cuando estemos preparando pues, con quien nos lleve la contabilidad de la empresa, hacer esta revisión, y también de cara al cierre fiscal, pues tener claro pues, las cuestiones que he comentado, que si son fiscalmente deducibles o no, pues tenerlo todo controlado para poder cerrar correctamente. Otra de las cuestiones que podríamos preguntarnos respecto a temas contables importantes que afecten a las criptomonedas sería que en el caso de que se tengan en balance criptomonedas situadas en exchange en el extranjero, en el caso de que no tengáis todas con B2B, sería muy importante reflejar de forma muy exacta cuáles son las monedas que tenéis, diferenciando tanto el tipo de moneda, es decir, si tienes Bitcoin, Ether, habría que hacer una separación contable exhaustiva. Os he puesto un ejemplo abajo. Por ejemplo, pues una cuenta 207 acabada en X de Bitcoin en Coinbase, por ejemplo, en Estados Unidos por valor de 5.000 euros. Eso habría que hacerlo, habría que listar todas las monedas por exchange y por país, identificando su valor, en el caso para poder quedar exonerado de presentar el modelo 721, que como sabéis es un modelo informativo, es decir, no tiene ningún tipo de cuota a ingresar, tiene unas sanciones por no hacerlo, que recientemente, pues tras mucho debate durante los años, en el modelo equivalente, que es el 720 para bienes en el extranjero, bienes financieros o inmuebles, esas sanciones se han reducido, pero bueno, aunque la sanción por no presentarse haya mucho menor, sería mejor pues tenerlo contabilizado de esta forma para poder evitar, ¿no? Presentar este modelo. En el caso de que no se haga, incluso quien pueda estar como representante legal de la compañía, el administrador o cualquier otro representante, también tendría que estaría obligado a presentar este modelo junto con la empresa. En el plazo que tenemos sería hasta el 31 de marzo de 2024 respecto al ejercicio 2023, porque esto es una novedad. Respecto a los ejercicios anteriores no habría que presentar.
Luego paso muy rápido, porque estos son unos modelos bastante complejos y que aplicarían pues, a exchange, a wallets, a custodios de criptomonedas, a quien haya hecho una ICO, una oferta de moneda. Y simplemente menciono que esto es una novedad bastante relevante, que el plazo es ya este mismo enero y que tenemos que tener en cuenta que tiene una información muy exacta y muy detallada de todo lo que tiene que reportar pues, los obligados que tengan la salvaguarda de claves criptográficas privadas en nombre de terceros, bien sea su actividad principal o esté relacionado con otra actividad. Tienen que ser personas y entidades residentes en España. O también importante, que esto puede afectar a algún exchange, establecimientos permanentes de empresas situadas en el extranjero, pero que sea un establecimiento permanente en España, ¿no? Entonces, en este caso, pues hay una serie de información que se tiene que enviar mediante mensajes en lenguaje XML, que si tenemos aquí alguna gran empresa de las que facturan más de 6 millones de euros, pues supongo que estarán acostumbrados a reportar a Hacienda la información de sus facturas, que es el famoso SIS, suministro inmediato de información. El lenguaje en el que se enviaría toda esta información sería el mismo, por lo tanto se necesita un desarrollo informático potente para poder hacer ese envío. La Agencia Tributaria Española y nosotros como en el despacho pues tenemos toda la información necesaria para pues, las dudas de qué información se puede enviar, cuál no. Y hay otro modelo muy similar, que es el 173, con el mismo plazo de presentación en enero, que aquí los obligados pues, son más amplios, ¿no? En este caso es quien haga el cambio de moneda virtual, quien intermedie en cualquier operación, también el servicio de salvaguarda de claves criptográficas y quien haya realizado una oferta inicial de nueva moneda virtual. Aquí claramente estamos hablando de todos los exchanges y todos los exchanges españoles que estarían obligados. Toda la información que hay que volcar no me voy a detener en ella, pero ya sabéis que luego la presentación os la compartimos y si tenéis cualquier duda podemos ir aclarándola. Ahora pasaríamos un poco más a casos un poco más prácticos, ¿no? Que entiendo que es lo que os puede interesar más, que sería... ¿Puede utilizarse las criptomonedas como medio de pago? Sí, es posible, totalmente, está admitido desde hace mucho tiempo. Se pueden pagar, en el caso de empresa, podríamos pagar facturas con criptomonedas si la empresa ¿no? que proveedora nos admite ese pago ¿no? en este método. ¿Cómo se contabilizaría? Pues aquí, como hemos comentado, si lo tenemos como un activo intangible, pues lo que tendríamos es que hacer un asiento contable tradicional, ¿no? Pues hemos prestado X servicio, que para nosotros es un ingreso, con su IVA correspondiente, lo detallamos. Entonces, como contrapartida el proveedor, pues sería un proveedor que realizaría un pago en criptomonedas. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es dar de baja, en su caso, en función de la parte en la que estemos, si bien somos los que estamos realizando el pago en cripto o lo estamos recibiendo, pues habría que hacer ese movimiento de la cuenta 207 donde tengamos las criptomonedas contabilizadas y por esa parte daría. Si hay alguna diferencia ¿no? de valoración entre si yo he prestado un servicio por 2.000 euros más IVA y lo pago con Bitcoin y ese Bitcoin en el caso de que yo lo comprara hace mucho tiempo ahora tiene una diferencia de valor cuando lo dé de baja, pues como hemos dicho, como el pago se entiende como si fuese la venta del activo intangible, pues podría generar, no sé, ahí otro beneficio o una pérdida para cuadrar lo que sería el asiento contable. Si nos encontramos en el caso de tener que realizar una factura y queremos que se refleje en criptomonedas, es posible, está regulado y admitido por la Dirección General de Tributos. Lo que pasa es que se tiene que identificar el contravalor en euros. Luego ahí también tenemos que tener en cuenta que el pago del IVA, hasta la fecha, pues la Administración Tributaria no admite el ingreso del IVA y de otra serie de impuestos con criptomonedas, por lo tanto es importante
que tiene que haber esa liquidez, ¿no? Para cuando te llegue el trimestre o el mes específico en el que se tiene que ingresar el IVA, que esa parte se tendría que hacer en fiat. Pero la emisión de la factura en criptomonedas sería válida y el pago entre empresas sería totalmente válido. También tendríamos la posibilidad, que eso también, bueno, pues tenemos un webinar que es muy reciente de Javier, donde nos estuvo contando en bastante detalle la posibilidad de realizar transferencias en criptomonedas. Es totalmente legal. Aquí también es relevante, pues, sobre todo si se usan stablecoins que no tienen un impacto en balance. Por lo tanto, también es una forma importante de poder un poco, pues, mantener un balance más, una optimización, ¿no?, financiera, y que sepáis que, bueno, que si necesitáis soporte en este punto, pues desde Bit2Me os lo pueden comentar sin problema. Y ya, pues por último, nos gustaría mencionar, pues, otros usos de criptomonedas en empresa, como serían, por ejemplo, el pago de las nóminas a empleados. Aquí comentaros que también es posible. En este caso, pues tenemos que diferenciar dos cosas. Podríamos tener, por ejemplo, si queremos captar talento, una forma que se nos ocurre de ofrecer, pues, unos incentivos salariales y diferentes beneficios. Uno de ellos puede ser que parte del salario se cobraría en criptomonedas, que sería como ofrecer también un salario en especie, como dar un restaurante o guardería o cualquier tipo de renta en especie que podamos tener. Aquí tenemos que fijarnos en cómo está regulado en España, que tenemos que atender, pues, a la normativa laboral, que nos dice que no puede superar un 30% del salario. En este caso es si estamos hablando de una relación estrictamente laboral. Si lo que tenéis es la posibilidad de contratar a una persona autónoma, a un freelance, contratar, acordar con él una serie de servicios, aquí no habría ninguna limitación. Es decir, el pago en criptomonedas podría ser totalmente válido en este tipo de relación, o incluso lo que pueda percibir alguien que tenga una relación mercantil y no laboral, como sería un administrador. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es este límite del 30%, y también que la empresa, pues, tiene que tener simplemente una liquidez suficiente en criptomonedas para poder hacer ese pago. No tiene ningún tipo de coste adicional, y por lo tanto considero que es una forma importante, ¿no?, de atraer y retener talento. También se está utilizando como medio de pago en aquellos países, por ejemplo, de Latinoamérica, que puedan tener una inflación más elevada. El cobro mediante stablecoins puede ser una opción interesante, ¿no?, para también fidelizar y atraer este tipo de personal cualificado. Y luego otros casos de uso, pues sería cualquier transacción entre empresas, ¿no? Podría incluso darse la financiación directamente a una empresa en criptomonedas. Al final, nosotros en el día a día, si bien no todo está regulado legalmente y contablemente de una forma muy, muy exhaustiva, porque, por ejemplo, en el impuesto sobre sociedades no tenemos, a diferencia de la renta, unas casillas específicas donde se tengan que declarar los movimientos en criptomonedas. Al final, la fiscalidad del impuesto sobre sociedades deriva de las normas contables, y lo que no haya ninguna especialidad concreta, pues lo que tenemos que atender es aplicar, pues, la lógica común, en revisar todas las consultas que pueda sacar el ICAC para ver si hay alguna novedad al respecto, y de esta forma, pues, incrementar el uso en el día a día de las empresas de todo tipo de pagos, transferencias con criptomonedas. Pues qué bien, pues fenomenal. Patricia, yo antes de las preguntas, que hay un montón y Ana nos está echando también un cable para hacer recopilación, comentar algo, ¿vale?, que tengáis todos en mente, porque hay preguntas de personas que a lo mejor conocen Bit2Me o están utilizando todos los exchanges y demás. Lo que sí hay que tener claro, que esto es algo que se ha comentado mucho en el ecosistema, pero que yo creo que desde las empresas tenemos la responsabilidad de decir cómo funciona esto realmente, y es
todos los exchanges que operan con ciudadanos aquí en España, ¿vale? Bueno, y en Europa cuando entre en vigor la ley MiCA. En el caso de España tenemos obligación de informar a la agencia tributaria, Hacienda, de los movimientos y de las tenencias que tengan los usuarios desde el día 25, si no me equivoco, de abril, no sé si febrero o abril, pero bueno, 25 de abril de este año, ¿vale? Y eso no solo Bit2Me, cualquier exchange que uséis. Eso es muy importante, muy importante. Ahora, a partir de ahí aparecen preguntas, Patricia, pues que yo creo que será muy extendido, de, oye, primero, ¿no? Yo estoy visto 3, 4, por eso lo podemos agrupar. Tengo mis criptomonedas en Coinbase o en Binance, tengo mis criptomonedas en un Ledger y tengo más de 50.000 euros en ambos casos. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, aquí tenemos 4 casos. Lo tengo en un exchange extranjero y tengo menos de 50.000 euros o más de 50.000 euros, o lo tengo en un Ledger, lo tengo en un dispositivo o en un monedero personal y tengo menos de 50.000 euros o más de 50.000 euros. ¿Nos podrías explicar estas 4? Claro, perfecto. Sí, en el caso de exchange en el extranjero, el modelo 721 tiene unas limitaciones de saldos que serían los 50.000 euros, ¿no? Como límite para poder declarar. Y luego también tendríamos que revisar exactamente, ¿no? Si somos una empresa y hemos contabilizado, como os he contado, por mucho que tengamos 50.000 o menos de 50.000 euros, podríamos estar exentos, ¿no? De tener que presentar este 721 independientemente del saldo. Si somos persona física, ahí sí que tenemos que tener en cuenta el límite de los 50.000 euros. Esto respecto a 2023. Luego este modelo se puede seguir presentando una vez hemos informado esta primera vez, solo si hay un aumento superior en 20.000 euros del saldo. Es decir, no es un modelo que se tenga que presentar todos los años. Este modelo simplemente sería informativo y vendría un poco a sustituir esta obligación que tienen los exchanges españoles de comunicar los datos a Hacienda, pues sería una forma voluntaria de quien tiene criptomonedas de decir en qué país las tienen para luego en el momento de declarar pues que los datos sean conocidos. Esta parte pues lo que beneficia también es el saldo que declaras. Luego cuando tengas una venta, pues si ya tienes ese valor, ese saldo que tienes inicial, pues en el momento que tengas una venta la ganancia puede ser inferior, porque si en ningún momento lo has declarado y no tienes forma de justificar a Hacienda cuál es tu valor, tu coste inicial, pues tienes que aflorar ese activo desde cero, pues es muy probable que en el caso de que tengas una inspección del IRPF, en el caso de persona física, pues no puedas, aunque tú hayas pagado 100.000 euros por ese Bitcoin, no puedas luego considerar ese coste de adquisición para reducir tu beneficio, ¿no? Y en el caso de que no esté custodiado por un exchange, es decir, el segundo caso que has comentado, pues a día de hoy es muy complicado, ¿no? De que Hacienda pueda llegar a tener esa información. Y la reflexión que he hecho es la misma, es decir, el momento donde puede ya ser un poco más preocupante es cuando ya haya más cruce de información, ¿no? Y bueno, cuando esa ganancia la quieras aflorar y no tengas la posibilidad de declarar cuál es tu coste de compra, ¿no? Pero en ese caso, pues no tendrías que presentar el modelo 721. Vale, pues fenomenal. Pues gracias, Patricia. Ana, no sé si hemos hecho ahí una selección porque hay muchísimas preguntas y si las podemos vamos haciendo, exacto, si tenemos 15 minutillos, vamos a ver si somos capaces de resolverlas todas. Vamos a ver las que habéis puesto primero en el apartado de preguntas, que hay un módulo dentro del Google Meet que se hacen las preguntas. La primera que nos decíais es la de ¿puedo abrir una cuenta corporativa en Bit2Me para una sociedad que no es española? O sea, la puedo responder yo directamente. La respuesta es sí. Sí que es verdad que hay algunas jurisdicciones que no están admitidas, pero eso una vez creas la cuenta, el equipo de compliance de nuestro equipo podrá decirlo. Yo si queréis, por si alguno no tenéis cuenta, os paso ahora mismo por el chat el enlace donde se crea una cuenta de empresa y desde donde podríais acceder, ¿vale? Ahí también tened en cuenta que una vez iniciéis el proceso de registro tenéis también agentes dedicados
en escuchar la necesidad y poder guiar la cuenta a la verificación, ¿vale? Así que esta la marco como contestada. Luego nos comentaban también fiscalidad y contabilidad 2024 en España. Yo creo que lo hemos cubierto un poquito, a no ser, Patricia, que creas decir que va a venir algo diferente. Pero bueno, hemos hablado de los modelos que se tienen que presentar. Esto es bastante nuevo y además que entran en vigor el próximo año. Exacto, sí. Vale, pues esta la podemos marcar como resuelta. Luego también comentan, tengo una sociedad que compró Bitcoin en 2021 a través de Binance. Tras la crisis del noviembre 22 lo transfería a un cold wallet. ¿Vale? Esto aquí comenta, es necesario que la inversión esté en una wallet de la sociedad y no es la mía, y no es la mía personal. Esto, no sé si te refieres a la parte de contabilidad. No sé si, Joaquín, nos puedes decir más sobre esto. Yo, si queréis, como reflexión, lo ideal es que si estamos emitiendo como empresa, las wallets estén abiertas a nombre de empresa, porque así la trazabilidad luego es mucho mayor, porque podemos tener casos, ¿no?, de que nos pregunta, pues yo tengo una wallet a título personal, pero quiero ahora invertir a través de empresa, porque sabéis que los tipos, hago un poco de resumen, los tipos impositivos de empresas, en general es el 25%, pero tenemos novedades que pueden ser del 23 o incluso del 15 inicio de actividad, por lo tanto, la fiscalidad en empresa es un poco más eficiente que la fiscalidad personal. Por lo tanto, si empezamos a mezclar wallets y hacemos aportaciones de wallet personal a empresa y viceversa, ahí puede haber mucha ganancia patrimonial cruzada y un impacto fiscal. Por lo tanto, lo ideal es, si quiero invertir como empresa, directamente abro una cuenta empresa, hago la inversión desde esa forma y así es mucho más eficiente fiscalmente. Joaquín, si quieres comentarlo, por aclarar la pregunta o por el chat, o abre el micro y nos lo dices. Que has levantado la mano. No tenemos a Joaquín conectado. Bueno, si no pasamos a la siguiente y... vale, es posible que estemos, como somos tantos, es posible que aquí se bloqueen los micros. Pero bueno, si no, ábrelo a través del chat, o sea, coméntalo y lo vemos con tranquilidad, luego lo vemos, ¿vale? Vale, si queréis pasamos a la siguiente de momento, ve escribiendo, Joaquín, y luego la respondemos. Comentaban, si las criptomonedas se pueden meter todas en el mismo saco de inversiones financieras a corto plazo. No sé esto bien a qué se refiere, lo comenta Camilo. Si está hablando de una clasificación contable, la respuesta sería que no, es decir, o sea, no es una inversión, como comentaba, no se califica como inversión financiera, sino que se califica como activo intangible. Por lo tanto, Vale. Sí es por ahí la pregunta, ¿no? Vale. Luego tenemos otra de Diego. Tenía entendido que si mis criptomonedas se han revalorizado a 31 del 12, tengo que reflejar fiscalmente los beneficios latentes, aunque no haya vendido mis criptomonedas. ¿Es así? No, eso no sería así, ni tanto persona física ni como jurídica, salvo que previamente, si eres una empresa, si has hecho un deterioro, ese deterioro se puede revertir, pero nunca puede ser superior al valor inicial que tenía la criptomoneda antes del deterioro. Es decir, no puedes ir... esas plusvalías latentes no, por el momento no tributan. Vale, gracias, Patricia. Pasamos a la siguiente de Javier, la parte de EARN, ¿no? Bit2Me EARN. ¿Cómo afecta a las declaraciones y tributaciones si tenemos Bitcoin, Ethereum y BSM en EARN? En este caso, sí, si es empresa sería lo mismo. Al final, en empresa no tenemos esa diferente calificación como tenemos en la renta de personas físicas, que en la renta puede ser una ganancia patrimonial o en algún caso puede ir a la base general. Si es una empresa, la operativa que hagas en cripto, tú la clasificación que tienes a nivel contabilidad es que puedes tener un ingreso, puedes tener una pérdida. Entonces, en función de eso, esa pérdida puede hacer que el resultado al final del ejercicio tengas una tributación menor en impuestos sobre sociedades porque vas compensando, ¿no?, con esos gastos. Vale, perfecto. Pasamos a la siguiente que tenemos, que nos comentan el staking, airdrops y demás beneficios.
y pérdidas van al mismo saco y se paga sobre el beneficio obtenido de todos ellos sin hacer una separación, como es el caso de las personas físicas. Sí, justo es lo que Claro, muy bien, comentamos, vale. Luego tenemos, si has comprado cripto mediante Binance Internacional y dichas monedas se han sacado de Binance en guardado Cold Wallet de España, esto ya lo hemos comentado, ¿no? Se considera que están en el extranjero o en el territorio español donde yo resido y tengo la mencionada wallet en mi poder. Bueno, esto, o sea, no sé si lo has entendido todo, Patricia, pero es eso. Se lo ha comprado en Binance y luego lo han sacado y se ha guardado en una Cold Wallet en España. Aquí tendríamos que ver un poco la trazabilidad. Es cierto que este modelo es muy, muy novedoso. Hay muy pocas consultas de la Dirección General de Tributos. No sé si van a entrar a profundizar en esto. Tendremos que ir viendo de aquí a 31 de marzo todas las diferentes operativas, hasta qué punto, ¿no?, se pierde esa trazabilidad con el exchange extranjero y puedes quedar eximido de presentar el modelo. Vale, luego tenemos la parte de Ledger, cómo presento esta información. Esto más o menos lo hemos cubierto antes, ¿no? Vale, también tenemos otra de Farming, DeFi, esto ya lo hemos comentado. Vale, luego tenemos, en empresas se puede recomprar la misma criptomoneda en cualquier momento. No hay la ley anti-aplicación. Sí, vale, ya creo que sé por dónde va, sí. En IRPF sí que tenemos una limitación, que hemos tenido bastante debate, ¿no?, de si lo que se llama el valor homogéneo, ¿no?, que si tú vendes y recompras en un periodo corto de tiempo, es posible que esa pérdida, o sea, si quieres generar una pérdida específicamente para un año fiscal, compensar otras ganancias que puedas tener en cripto, tenemos una limitación para realizarlo. En principio, esa limitación solo está regulada en el IRPF, por lo tanto, en empresa no aplicaría. Vale, veo que hay muchas consultas en general, fiscal, contable. Simplemente, por si no nos da tiempo a contestarlo todo, que nos quedan 6 minutitos, os paso también por el enlace del chat ahora mismo, donde tenemos la parte de Bit2Me Tax, que, bueno, donde tenéis la parte, os proyecto también un poquito la web. Tenéis la parte de un asesor fiscal especialista en cripto, ¿vale? Se puede hacer la reserva de la cita, donde se tiene, pues, la información y el contacto con un especialista, ¿vale? Te puedes registrar en Bit2Me y tendrás ese servicio asociado, ¿vale? Porque veo que se siguen acumulando las respuestas. Sabemos que estos webinars dan muchas dudas, muchas consultas. Seguiremos haciendo más, pero bueno, vamos a seguir un poquito más. Vamos a ver por dónde estamos. Vale. Luego comentáis si la videoconferencia se va a grabar. Sí, la conferencia se ha grabado y además os la pasaremos a los que os anotasteis al webinar. Vale. Luego dice, si compro activos o tokens a una wallet, ¿tengo que pedir datos del vendedor que lo identifique o vale con su dirección? No sé si podemos responder a esto. Perdona, Ana. Sería más para vosotros, creo, ¿no? Si compro activos o tokens en una wallet, ¿tengo que pedir datos del vendedor que lo identifique o vale con su dirección? Vale, si por ejemplo nosotros tenemos un servicio que es e-commerce, que me imagino que te refieres a eso, si os hacen un pago por debajo de 1.000 euros, normalmente no se va a pedir, el equipo de compliance no va a solicitar más información. Si es un pago superior a 1.000 euros, sí que ya se va a hacer un estudio de la procedencia, del origen de los fondos, y es posible pues que solicitemos pues a lo mejor la factura del pago, de los datos del proveedor o del cliente que está pagando, ¿no? Para ver si procesamos el cambio de euros. Eso es si es superior a 1.000 euros. O sea, sí tiene, digamos, un componente de compliance, todo ese tema. Entonces, si es un pago superior a 1.000 euros, pero vamos, si es un cliente vuestro recurrente que conocéis y que os está comprando constantemente y ahora os quiere pagar con stablecoins o con Bitcoin, pues oye, ningún problema. Nos pasáis la factura, los datos del cliente y ya está. Vale, gracias, Javi. Una más, vamos a ver si podemos hacer algunas más. Nos dicen, ¿hay fracciones de criptomonedas como forma de pago? Esto es, si un Bitcoin está en los 44.000 euros, ¿se puede comprar con Bitcoins productos, servicios por importe inferior o habría que recibir la diferencia en moneda fiat? No, Bitcoin de hecho se divide en 8 decimales. Es decir, si tú ahora mismo quieres hacer un pago de un café con leche, lo que se pagaría serían, me parece que te refieres a eso, se utilizaría
los céntimos que correspondiesen al valor que tiene Bitcoin en este momento, calculándolo, se llaman satoshis. Entonces pagarías, pues yo qué sé, 2.000 satoshis, una cosa así a día de hoy, que serían €1 o algo así, o 200 satoshis, me parece que son. Entonces es fraccionable hasta 8 decimales y se pueden hacer micropagos muy, muy pequeños. O sea, no, si no es la cantidad exacta, no tienes que aportar el resto en euros. Uh-huh. Luego tenemos otra, vale, gracias Javi. Tenemos uno, vale, Alberto nos da las gracias por ahí. Luego tiene otro Alberto que es: ¿qué valoración tendría la cripto en el momento del pago de nómina en especie? Coste de adquisición, valor de cotización en exchange. Aquí me aventuro a responder, pero bueno, o sea, la empresa podría tener liquidez en cripto y en el momento en el que necesita hacer la nómina, hace la parte del paso a la wallet. Y aquí no sé si Patricia o Javi podéis decir algo más sobre esto. Coste de adquisición, valor de cotización en exchange. Pues yo creo que Patricia, ¿no? Sí, ahí lo que tendríamos que ver es, puede ser que puedas tener una estrategia, ¿no?, de cuando haces el pago a los empleados, haber tú comprado la criptomoneda a un valor diferente al valor de cotización en el día en el que se le paga la nómina, eso puedes tener ahí un beneficio, o de alguna forma intentar automatizarlo en la medida de lo posible para no tener esas diferencias de valoración, por si te van a la baja, para si tienes programado que los días 28, 29 de cada mes haces el pago de las nóminas, pues que haya el menor tiempo posible para que la variación de valor, cogiendo el valor de cotización en ese momento, pues puedas ajustarte lo máximo, pero sería el valor de cotización, sí. Sería la diferencia entre el valor por el valor de coste de cuando lo compraste y en el momento en el que se lo pagas al empleado. Entonces, por eso sí que puede haber variaciones de valor. Uh-huh. Vale, gracias Patricia. Luego hay una cuestión que no ha quedado clara, eso es: ¿por qué no tributa los beneficios latentes a 31 del 12 de criptomonedas? Por no ser inversiones financieras. Cuando tengo inversiones financieras como acciones, creo que si tengo beneficios latentes a 31 del 12, tengo que pagar por esos beneficios latentes. Sí, exacto, porque si son inversiones financieras, tú lo que haces es a final de año tienes que ver el aumento o disminución de valor y te va a tu PIG, y sí que va a la par, ¿no? Esas plusvalías latentes se van reconociendo. Esto es lo que no lo tengo estudiado en profundidad porque es una normativa americana. Desde el punto de vista de contabilidad americana parece que se va a introducir. No sabemos si a nivel Unión Europea, España, va a seguirse esa misma dinámica o no. Pero hasta la fecha, como está contabilizado como activo intangible, no es el caso. Y en personas físicas tampoco lo es. O sea, si tú estás holdeando, no tienes que tributar por ello. Solo es cuando vendes, permutas, pagas con cripto para un café, ahí puedes tener una diferencia. Uh-huh. Vale, perfecto, Patricia. Tenemos una más. No me queda muy claro cuándo están las empresas exentas de presentar el 721. ¿Es si presentan las cuentas anuales con cada activo y su localización al detalle? Exacto, no puedes tener en una única cuenta, por ejemplo, de 207, que es el activo intangible, todos tus bitcoins, poniendo un ejemplo, juntos con un valor, si tienes los bitcoins en diferentes exchanges extranjeros. Es decir, si tienes diferentes, tienes que contabilizar una subcuenta, como el ejemplo que ponía, para identificar el tipo de moneda, el tipo de criptomoneda, el exchange en el que lo tienes y el país. O sea, incluso si tienes bitcoins en Coinbase y tienes Ethereum en Coinbase, también tendrías que subdividirlo. Es una división exacta por tipo de moneda, exchange, país, y esa es la única forma en la que esa contabilización que dice la norma individualizada te exime de tener que presentar el modelo 721. Uh-huh. Vale. Ahora sí, claro, gracias. Perfecto. Tenéis ahí micros enchufados. Vale, pues a ver, en principio nosotros, chicos, el webinar lo ponemos de 1 hora. Sé que siempre se quedan preguntas, volveremos a hacer más. Se nos han quedado algunas en la parte del chat,
pero como os digo, abriremos medios de contacto mañana mismo en principio si no pasa nada. Os lanzaremos email con la grabación, ya tenemos ya toda cerrada, con la presentación para que lo podáis tener e investigar vosotros, y como os digo, abrimos medios de contacto un poquito más personales. Os animo a que sepáis también que si no tenéis cuenta con Bit2Me, pues la podéis crear. Ahí sí que tenéis, en cuanto hacéis la verificación, la asignación de un agente personal que os puede resolver las dudas ya más en profundidad si estáis dentro del exchange. Sí. Si queréis la grabación, que ha estado fenomenal, os tenéis que hacer una cuenta. Venga. Hacemos un smart contract aquí ahora mismo. Tenemos que hacer esto. Pues nada, muchísimas gracias a todos por la participación. Cada vez estos webinars son más grandes, seguiremos trabajando en ello, os escuchamos e intentamos aportaros la información que queréis. Pues oye, nada, igual, un placer. Gracias Ana, gracias Patricia, a todos los que habéis atendido y nada, estaremos haciendo más contenido, más webinars, así que un placer y feliz Navidad para todos, que ya nos veremos los días, semanas. El próximo estamos preparando ya otro para enero sobre otra temática, así que sí, feliz Navidad a todos los que nos seguís periódicamente en estos webinars. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Chao. Hasta luego.